Vamos a trabajar sobre taquicardia ventricular. Volver un segundito, perdón. Flúter ventricular, fibrilación ventricular y ver el manejo que es la emergencia que tiene que ver puntualmente que en este caso con una desfibrilación o una cardioversión. Vamos a ver cuándo utilizamos una cardioversión y cuándo trabajamos en una desfibrilación. Bueno, una taquicardia ventricular, por propio... después las preguntas las hacemos todas a lo último, ¿les parece? Habilitamos y total soy el último, eh, podemos extenderlo un poquito más si hace falta. Claro, no hay Eh, problema, licenciado. Continúe. bien, bien, muy atenta, gracias. Si hablamos de taquicardia ventricular, taquicardia ventricular, el origen es ventricular, claramente. Pues esta taquicardia ventricular es con pulso, puede ser, y claramente es ventricular, y si es flúter, o sea, si es, puede ver un incremento de la frecuencia cardíaca, pero puede ser si es, digamos, que no tenga pulso. O sea, eh, puede tener en la característica de una taquicardia, ahora vamos a ver en imágenes, que uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia o cuál es? A ver, una taquicardia ventricular sabemos que es algo grave. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca es elevada y el origen es ventricular. O sea, que uno podíamos ver si una taquicardia de origen supraventricular, o sea, que se origine a través de las aurículas eh, y que conduzca el nódulo AB y que aumente la frecuencia cardíaca. Y bueno, ya hemos visto, hay que tratarla, hay que ver en qué corazón o en qué contexto de corazón estamos hablando de esa taquicardia. Porque si tengo un corazón sano, puede ser, y ponerle de un deportista, puede ser que o no, pero sano, estructuralmente puede ser que sea tolerable, si es de origen supraventricular. Ahora, si es ventricular, eh, se puede tolerar, o puede ser, ya estamos hablando de una arritmia grave, porque el origen es el ventrículo, o sea, hay un aumento de frecuencia de origen ventrículo y puede suceder que en ese aumento de la frecuencia deje de eyectar sangre, porque aumenta tanto y no da tiempo a la diástole para el llenado, se llena el corazón en diástole, ¿sí? En relajación, y después en una contracción eyecta, pero si no hay suficiente relajación, no hay tiempo para que se produzca el ingreso de sangre al corazón, en una contracción no va a generar eyección, no va a generar latido o va a ser inefectivo. Y entonces ahí estamos hablando de diferentes cosas. Eh, Aunque siempre la taquicardia ventricular estamos hablando de situaciones críticas. Entonces, ¿cuándo hablamos de taquicardia ventricular? Cuando es de origen ventricular y cuando la frecuencia está igual o por encima de 120 latidos por minuto. En algunos autores comienzan a hablar de taquicardia por encima de 100. En líneas generales, 120 latidos por minuto. Se diagnostica con un electrocardiograma. Los síntomas van a depender de la duración y de esto que decíamos de eh, lo hemodinámico, la situación, lo que genere, ¿no? Los cambios hemodinámicos y bueno, y puede llegar hasta la muerte claramente. Tiene que ver también el tiempo, pues, duración, y cuando hay un compromiso hemodinámico, lo que hay que practicar es la cardioversión. Si tiene latidos, la cardioversión. Si no tiene latidos, ahora vamos a ver, seguramente va a corresponder. No me quiero adelantar, ¿sí? Pero puede ser la desfibrilación. No me quiero adelantar. Bueno, entonces, y los antiarrítmicos, ¿sí? Eh, Justamente para enlentecer esa frecuencia cardíaca. El antiarrítmico, lidocaína, amiodarona, ¿sí?
Aquí tenemos una taquicardia ventricular que quiero mostrarle. Bueno, si hablamos de taquicardia, siempre ventricular de origen ventricular, puede ser si es, eh, a ver, si hablamos de lo auricular y hablamos del nodo sinusal o una arritmia o un incremento de frecuencia, una taquicardia de origen sinusal, siempre va a estar la P, va a ser regular. eh, y el complejo QRS va a ser idéntico, uno tras de otro, igual, porque tengo el mismo origen, el mismo estímulo, conduce de manera normal y aumenta la frecuencia cardíaca, si es de origen sinusal o supraventricular. Con respecto a la taquicardia ventricular, decimos que o puedo manifestar que el estímulo puede ser que sea de un nódulo, de un espacio que estimule que un grupo de células se excitan y conduzcan. Entonces, la característica de ese complejo QRS, si es ventricular, siempre va a ser ancho. ¿Por qué? Porque la velocidad de conducción es más lenta, ¿sí? Como yo les comentaba inicialmente, de acuerdo a si vamos, el nódulo sinusal conduce rápidamente, ¿sí? A través del nódulo AB, si tengo el A de His, o sea, si no hay bloqueos, conduce el estímulo hacia ambos ventrículos, se contraen y lo hacen rápidamente, porque el estímulo, la línea de conducción es ideal y para la contracción ventricular. Ahora, si tengo, esto se produce en la estimulación en un foco ectópico en el ventrículo, el estímulo de las células es más lento y por lo tanto genera complejo QRS más ancho. ¿Está bien? Y puede ser que el estímulo sea de un foco y entonces los complejos QRS van a ser iguales. En este caso es monomorfa, se le dice porque es de un solo foco. Si fuese de varios focos diferentes, es polimorfa, y los QR se van a ser diferentes. Si es, si es menor a 30 segundos, es no sostenida, y si es mayor a 30 segundos, es sostenida. Vemos que diferentes situaciones que se pueden presentar a partir de las visualizaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una taquicardia en el 1, una taquicardia ventricular. ¿Por qué ventricular? ¿Por qué taquicardia? Porque está rápida, vean. 300, 150, 150, 140 latidos por minuto. Es por encima de 120, ya es taquicardia. Es ventricular porque, vean el complejo, QRS ancho, no es finito, ancho. Ventricular, bueno, vemos aquí en la 2, es un solo foco, vemos que esta es monomorfa, ¿sí? Es un foco. Esta vemos que son diferentes, ¿no? Esta es polimorfa. Ya vamos a hablar, esta es TV, vamos a ver el tratamiento. eh, eh, los pacientes salen y también se mueren con este tipo de TV. Flúter ventricular, vean, ¿sí? Aquí tenemos, no hay pulso, en el flúter aquí sí, aquí no se detectan complejos QRS, estamos hablando de una emergencia, aquí no hay pulso, hay que desfibrilar, ¿sí? Y esto es una fibrilación ventricular, ¿sí? Es sostenida, entonces ya hemos hablado, si dura mayor a 30 segundos, todo esto, o no sostenida cuando se corta. Esto puede revertir de manera, esta TV polimorfa puede revertir de manera automática también. Si no lo hace, estamos hablando de paciente seguramente se va a morir. Eh, Se ve, se observa y hay que trabajar con desfibrilación. Esto es lo que decíamos, esta de dorsal de Boytes, es una TV característica que aparece de la nada. O sea, aquí vemos el paciente estaba
inicialmente monitorizado, con un complejo inicialmente normal, se bloqueó, aumentó la frecuencia eh, con también hay que decir esto, yo no quiero, se lo traigo, pero también esto requiere mayor profundidad, por ejemplo, y mayor análisis. Esto es estamos hablando de un curso que necesitamos, está acotado en el tiempo, pero si uno haría un análisis de un electrocardiograma y puede medir, porque la idea es esto, de medir, por ejemplo, los segmentos, el ancho de los complejos QR. Bueno, por ejemplo, aquí con el segmento QT, aquí tenemos, perdón, quiero mostrarle, este es QT, o R si no tiene Q, ¿verdad? RT, ¿sí? Si es SRT, es largo, largo en el tiempo, 0,50 más. Esto puede generar que esta arritmia, estas contracciones ventriculares, justamente por falta de contracción, por hipoxia en el propio corazón, ¿verdad? Entonces, aumenta de una manera, es como una salida de emergencia que hace el corazón y lo hace de esta manera, o sea, con segmentos QT largos, uno puede sospechar que en algún momento puede generar estas arritmias que son mortales. ¿Sí? ¿Cómo se trata esto? Por supuesto, eh, por ejemplo, este tipo de arritmia con magnesio, es un antiarrítmico puntualmente de arritmias o taquiarritmias de origen ventricular, colocación de marcapaso, isoproterenol. O sea, lo que tenemos que trabajar sobre incrementando la frecuencia cardíaca, porque el QT largo lo que hace es que la frecuencia se reduzca. Por eso es que sale con ritmos ventriculares podría ser de diferentes eh, orígenes, generando este complejo irregular de torsades de Pointes que aquí se ve. ¿Sí? Entonces, por eso yo les comentaba cuando con el tema de la electrocardiografía normal, un poco para empezar a medir los segmentos, las duraciones, la importancia de saber qué estamos viendo en un electrocardiograma, ¿no? El, bueno, el bloqueo de rama derecha, esto eh, muchas veces tengo el nódulo AB, que es el que está en el piso de las aurículas, ¿sí? Conduce, ¿no? El estímulo de las aurículas, del nódulo aurículo ventricular, ¿no? Perdón, el nódulo sinusal. Llega al nódulo AB y este conduce, ¿verdad? Hace una pequeña pausa, de 10 segundos, para justamente permitir que toda la sangre del lacito auricular se vaya hacia el ventrículo. El haz de His, que está entre el espacio interventricular, ¿sí? Pasa por en medio de ese tabique. Tenemos el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda. Si está bloqueada la rama derecha, va a conducir la izquierda y después se va a contraer primero ese ventrículo izquierdo y después se va a contraer el ventrículo derecho porque está bloqueada esa rama derecha. Por lo tanto, cuando uno ve en un electrocardiograma en el B1, B2, que son rama derecha, lo ve el complejo QRS doble R, una R y una R prima, doble, como si fuese mellado hacia arriba, doble R. Y eso hace que el complejo QRS sea más ancho. Ese complejo QRS es más ancho, muchas veces eh, genera eh, una si está rápido, podemos confundirnos como una taquicardia de origen ventricular y puede ser que sea auricular, pero porque en este caso hay un bloqueo de rama derecha. ¿Está bien? Entonces, saber que
uno inicialmente diría, todos los complejos QRS anchos son de origen ventricular y a priori podemos decir que sí. Y hay excepciones claras, claramente. Esto bloqueo de rama derecha es una de ellas. ¿Está bien? Entonces, cuando uno ve y trabaja con o ve diferentes arritmias, tenemos que ver, considerar todo, vuelvo a repetir, todo el electrocardiograma, como vimos en unas imágenes anteriores. ¿Cómo tratamos esa taquicardia? Si es de origen ventricular, con estas consideraciones que hablamos de, por ejemplo, flúter ventricular, taquicardia ventricular con pulso. Recuerden, está rápido, hay que resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Con antiarrítmicos. ¿Cuáles? Podemos trabajar con amiodarona, lidocaína, procainamida, pero también tenemos que pensar que muchas veces, en la gran mayoría de las veces, la respuesta no es rápida. Y entonces, si es disfuncional, si no hay pulso o si vemos que la hemodinamia se va alterando, hay que trabajar con la cardioversión o la desfibrilación. La cardioversión ya la hemos visto antes, ¿no? Cuando vimos la fibrilación auricular. Bueno, si hay una taquicardia ventricular, es exactamente lo mismo que en la fibrilación auricular. ¿Por qué? Tiene pulso. Y si tiene pulso, tiene complejo QRS. Y si tiene complejo QRS, la máquina, el desfibrilador, tiene que estar en modo sincronizado. Entonces hay que colocar sincronizado y generar lo mismo que hemos visto con la fibrilación auricular, ¿sí? La sedación y analgesia, ¿sí? Y generar estos cuidados y la aplicación en ese modo sincronizado. Si en caso de que no tenga pulso, no va a haber, si no tiene pulso, ¿qué sucede? Si no tiene pulso, no hay sístole. Y si no hay sístole, no hay complejo QRS. Puede ser, ahora vamos a ver. Y entonces posiblemente tengamos que desfibrilar. Quedo ahí, ahora vamos a ver algunas imágenes como para decir, bueno, en este caso desfibrilamos, en este caso realizamos la cardioversión. Es eh, no es tan complejo. Pues vamos a ver. Aquí tenemos un paciente, como decíamos, vemos, está rápida la frecuencia cardíaca, 210 latidos por minuto. Los complejos QRS son anchos. Vean este. Si uno se fija directamente aquí, uno diría, pero ¿se ve el complejo QRS? Es muy ancho. Es una fibrilación ventricular. Complejo QRS ancho, ancho. Perdón, fibrilación, una taquicardia ventricular. Complejo ancho, son rítmicos, ¿sí? Si uno los mide son regulares. ¡Wow! Una taquicardia ventricular, un foco monomorfa, ¿no? Que ya hemos dicho, está rápido. Sí, bueno, una taquicardia ventricular. Hasta que se demuestre lo contrario, la tratamos con una taquicardia ventricular. Sea bloqueo de rama derecha, no importa, taquicardia ventricular se trata. Entonces, podemos trabajar en este caso, trabajamos con antiarrítmicos, que ya lo hemos mencionado. También podemos trabajar con, por ejemplo, aquí, este mismo caso yo lo quería pasar rápido. Eh, Aquí vean este corazón. A este paciente lo vemos un bloqueo de rama derecha. Aquí lo estoy viendo porque estoy notando en, en el propio electro, ¿no? Que aquí se ve ancho, pero si uno lo ve de aquí abajo, claramente podía manifestar o decir que es una taquicardia ventricular. Si el paciente ingresó una presión de 126, 92, esta frecuencia cardíaca saturando bien, no tenía fiebre, buen estado general, consciente, estaba pálido, hidratado, perfundido, euneico.
y se le hace un electrocardiograma posterior, por supuesto, vean este corazón. Cardiomegalia. Si uno trabajaría o tuviésemos la fracción eyectada de ese ventrículo izquierdo, debe ser mínima. ¿Sí? ¿Cuál fue el tratamiento de urgencia? Era la cardioversión, pero el paciente no lo rechaza inicialmente. Entonces se realiza el tratamiento convencional con amiodarona, 300 miligramos, o sea, 2 ampollas en 100 mililitros de destroza, a pasar entre 15 y 20 minutos, no resolvió el caso. Se le administró amiodarona una vez que pasó esa dosis de ataque de mantención con 6 ampollas en 500 mililitros de destroza a 21 mililitros hora, tampoco fue efectiva y tras 3 horas el paciente se lo convence y se realiza una cardioversión. ¿Sí? Eh, eh, sí, en este caso, eh, con todas las mismas situaciones que hemos dicho, ¿no? Con el paciente conectado al cardiodesfibrilador, con los electrodos, porque la máquina tiene que identificar esta arritmia, no alcanza solamente con, ¿está bien? Y tenemos que generar ese shock. Y la máquina lo va a hacer en las R. Bueno, una vez que se realizó esta cardioversión eléctrica, el paciente volvió a, eh, él tiene una fibrilación auricular de base, está arrítmico, pero con una frecuencia de 56 latidos por minuto. Vean, entonces la importancia de no demorar, sí, y que podemos hacer una resolución farmacológica que muchas veces tarda y va a depender siempre de la hemodinamia. Si cae la hemodinamia, si se cae la frecuencia cardíaca, cae la saturación, el paciente se deprime, esto no hay que demorar, hay que trabajarlo como digamos, más temprano que tarde. Vean, otro paciente. ¿eh? Vean, este paciente, 56 años, vean este corazón. Y uno ve este electrocardiograma, se ve que hay un ataque de arritmia, podemos ver que los complejos son anchos, pero hay una P previa, pues esto se parecía ser que son supraventriculares, pero vean esta frecuencia, y si uno lo ve así nomás, esta D2, claramente podríamos decir que esta es una taquicardia ventricular, porque son complejos anchos, pero como vemos en estos que aquí son más angostos y se ve como una P, muchas veces lo que hacemos es aumentar la frecuencia de corrido del papel, en vez de ser 25 milímetros segundo a 50, entonces los complejos se ven más distanciados y se puede quizás apreciar esa P que medio se esconde. Es una manera de empezar a identificar si tiene P o no, si es supraventricular o es taquicardia ventricular, es generando una mayor velocidad en la transcripción del papel, por ejemplo. Bueno, en este caso, teníamos los datos de este paciente, tenía una FEBI del 25%, donde decíamos que esa fracción eyectada está reducida, muy reducida. Hasta el 50% era normal, 25% estamos hablando de una eyección muy, muy reducida, de producto de esa cardiomegalia. ¿Sí? Se le administró para bajar esta frecuencia cardíaca, inicialmente maniobras vagales, porque vuelvo a repetir, esto es supraventricular, está arriba, aunque pareciera que fuese ventricular, esta taquicardia ventricular. Yo lo traigo acá porque para mostrarles que muchas veces uno se confunde inicialmente. Por eso hay que ver todo el electrocardiograma. Este paciente se trabajó con maniobras vagales, porque el origen era supraventricular, ¿sí? Maniobras vagales haciendo compresión a nivel del seno de la carótida, ¿sí? Este estímulo
puede producir bradicardia, o sea, reducción de la frecuencia cardíaca. Normalmente cuando uno trabaja hace este estímulo, tiene a mano una atropina porque muchas veces cae la frecuencia cardíaca demasiado y hay que administrar una atropina para incrementar la frecuencia respiratoria, cardíaca, perdón. No dio resultado, pocas veces yo he visto, 3 veces, responder de estas maniobras vagales. No, no, muy pocas veces da resultados. Se le administró adenosina. La adenosina es un fármaco que se administra en bolo, rápido, en un acceso central mejor o una vía grande, digamos que genere altos volúmenes de sangre, ¿sí? Se administra una ampolla en bolo, se levanta la mano, si se está en ese miembro, el acceso periférico, se abre el suero como para que barra, porque lo que hace la droga es enlentecer ese nódulo AB. ¿Está bien? Entonces, como que lo bloquea, lo enlentece y de esa forma hace que el estímulo auricular deje de pasar por el nódulo AB y de esa manera bajar la frecuencia cardíaca. O sea, viene de 6 miligramos, si en este caso se administró uno, se puede administrar después a los 2 minutos, 2 ampollas, o sea, el doble, y hasta se puede repetir hasta 3 veces esto. Si no, en este caso no dio efecto, antiarrítmico, verapamilo, amiodarona, y después se realizó, no dio ningún resultado y se realizó la cardioversión eléctrica, sincronizada, 3 descargas, 150, 200, hasta 300 joules, para que resolver el cuadro de este paciente crítico. ¿Verdad? Entonces aquí vemos cómo se pueden ir complejizando, pero siempre desde la perspectiva del conocimiento, de conocer que estamos tratando al paciente. Aquí vemos otro paciente, 63 años, acude con palpitaciones. Vemos que tenía de inicio brusco, acá estoy leyendo, 45 minutos, de hace 45 minutos refería, asociado a malestar general, palidez y mareo. No dolor torácico ni disnea tenía este paciente. Antecedentes personales, hipertensión, hipercolesterolemia, FA crónica, o sea, fibrilación auricular crónica, con afecciones eyectadas de ventrículo izquierdo del 50%, o sea, un corazón, digamos que una buena inyección. Tratamiento habitual, aspirina, es ¿no? Para evitar los coágulos, un tromboembolítico, ¿sí? Antigrante plaquetario, perdón, 100 miligramos día, omeprazol, valsartán para el tema de la presión, bisoprolol, un beta bloqueante, para tratar el tema del colesterol, ¿no? Y bueno, estaba tratado por la FA crónica. Aparece a la guardia con un incremento de frecuencia cardíaca de 180, con esto que decíamos, estos malestares, palidez, y este es el electrocardiograma. Vea, tiene FA, aquí se puede ver la FA, podemos ver extrasístoles ventriculares aisladas, y son complejos anchos, ¿sí? Y vemos aquí unas salvas, o sea, una taquicardia ventricular, vemos estos de complejo QRS angosto, origen auricular, vemos que hay P, no hay P, esto es una fibrilación auricular, pero sale con unas salvas ventriculares, unas extrasístoles ventriculares, con conjunto, ¿no? Como salvas, todas juntas, y monomórficas, vemos que son iguales, ¿no? O sea que es un solo origen, y es sostenida, es no sostenida. Si fuese sostenida, estamos hablando de una emergencia, más todavía. Este caso es no sostenida. Se autolimita, entra y sale. Este era el paciente. Y uno diría, bueno, ¿y ahora con esto qué hacemos? Un paciente crítico, claramente, esto requiere tratamiento, ha requerido estudios, porque después estuvo monitorizado por varios días, pasó a mantener
la FA de base y no volver a repetir. Pero este paciente tuvo estudios, por supuesto que ahora les quiero mostrar algo parecido. Se hizo estudios para electrofisiológico, justamente para tratar de resolver ese cuadro, como fue con ablación. El foco tópico se ablaciona y con eso resuelve su gran dificultad. En este caso, un deportista, un joven de 15 años, lo mismo. Le pasó jugando al fútbol, tuvo un desmayo, le hicieron en emergencia la desfibrilación, porque el paciente estaba en esa situación de shock, salió. Este es un electro que se hizo en la unidad, fue el primer electro que hemos recibido. Por supuesto que cuando lo trajo la ambulancia había hecho referencia a que eran complejos anchos y que estaba en esa situación y se realizó el tratamiento eléctrico. Y cuando llegó a la unidad, le hemos hecho este electrocardiograma. Se ve rápido, claramente estaba taquicárdico, tiene una frecuencia de 132 latidos por minuto. ¿Sí? Aquí podemos contabilizar esta frecuencia. Es de origen sinusal, está la P siempre delante. ¿Sí? Ahora, estando dentro de la unidad, comenzó con esta tira que se realizó la tira de electro justamente para tratar de resolver la situación. Vean, complejos anchos, rápidos, una taquicardia, una idea ventricular. ¿Podría ser? Podría ser. Sin embargo, esto era de origen supraventricular, una taquicardia, si vemos complejos anchos, era supraventricular. ¿Y cómo se resolvió inicialmente? Se resolvió. ¿Y por qué dijimos que es supraventricular? Más allá de que se pueda apreciar y que haya alguna dificultad, porque se administró adenosina a este paciente. La adenosina es, como le comentaba, ¿no? Es un fármaco que lentece el nódulo AB. Y entonces está rápido. Entonces, si está rápido la aurícula, si la enlentece o la frena, se produce como una parálisis o un bloqueo temporal por la propia droga y la frecuencia cardíaca, la sístole ventricular cae, deja de tener esa taquicardia. Y entonces aquí se puede ver en esa tira de electro cómo con la administración de la adenosina, que es la última de abajo, cómo se reduce esa frecuencia cardíaca. Aquí les voy a mostrar otro que no tiene que ver con este paciente, sino que es otro, pero es más amplio para poder mostrarle. Esto fue sacado una imagen que no es mía, sacada eh, de internet. ¿Sí? Aquí se ve claramente, los complejos son angostos en este caso, pero con la administración de adenosina se produce como un paro cardíaco. Y a veces, y se produce esto, un tiempo largo que no hay sístole. Y uno se llena realmente a veces de preguntas y se da un cierto temor, porque dice, bueno, antes estaba rápido, ahora con la adenosina está en paro el paciente, se produce una sistolia en un tiempo, hasta que nuevamente, en este caso, aquí se ve este ejemplo, aquí se producen complejos, eh, todo esto, no hay contracciones, ¿no? Vean todo este tiempo, hasta que comienza nuevamente a tomar el comando la aurícula, pero a una frecuencia cardíaca bastante más baja, normal. Entonces, si los complejos son anchos, uno diría, si fuese una taquicardia de origen ventricular, la administración de adenosina no sirve para nada. No va a haber respuesta, nada. Tampoco le va a causar daño. Entonces, una de las formas para poder eh, generar, o sea, tratar la urgencia es poder hacer la administración de este fármaco.
Otro caso. Bueno, perdón, el mismo. Con la administración de este joven de la adenosina resolvió y este es posterior a ese estudio electrofisiológico que yo le comentaba. Hubo ablación de lo que provocaba esa taquiarritmia y resolvió, y el chico de 15 años está jugando al fútbol sin problema. Aquí podemos ver otro electrocardiograma, en este caso una mujer de 43 años, hipertensa, en tratamiento con losartán, ¿sí? Y que refiere de la mañana a episodios intermitentes de mareos y de duración corta, breve, de segundos. Visión borrosa, sensación de calor, palpitaciones y desvanecimientos como episodios que ya traía en las últimas semanas. Ingresó con una presión arterial de 151/94, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, saturaba 95%, sin fiebre. Buen estado general, ¿sí? El laboratorio sin alteraciones, el ritmo cardíaco, vean esto acá. Y aquí podemos ver en este electrocardiograma algunas cosas que es muy parecidas a las que ya estuvimos viendo antes. Vean, aquí tenemos un electrocardiograma que podemos ver aquí. Esto que estoy marcando con el cursor es de origen claramente ventricular, porque recuerden que todo lo que tiene que ver con la conducción normal desde el nodo sinusal, o aunque no fuese el ritmo sinusal, aunque fuese irregular, todo lo que tenga que ver en la conducción de la aurícula, y si pasa a través del nódulo nódulo AB y A de His con una conducción normal, los complejos QRS son angostos. Entonces aquí vemos todo esto es de origen auricular. Vemos también que existe aquí arriba, vemos, no sé si, esperen un cachito, no sé si está viendo bien. Eh, Esperen un segundito. Ahí está, perdón. Eh, Aquí está, aquí, por ejemplo, este electrocardiograma, aquí vemos que la P, ¿verdad? P, P, origen sinusal, ¿sí? Ahora, sale, veamos este dedos largos, sinusal, sale, estos son salvas, ¿sí? De origen ventricular, son anchas. Y vean aquí, estos también son salvas. ¿Por qué sucede? Hay muchísima razón. Puede ser que hay, digamos, salva que tiene que ver con la duración de este cemento, como hemos dicho, QR, perdón, RT, ST, perdón, aquí, que puede estar prolongado y esto genera cierta reducción en la frecuencia y aparece esta salva. Bueno, estas mediciones hay que hacerlas. Muchas veces tiene que ver esto por insuficiencias cardíacas. Por eso es muy importante realizar todo el tema del laboratorio y ver si estructuralmente está el paciente en condiciones, a ver, condiciones, para ver la resolución del cuadro. Pero aquí claramente vemos que esto no es sostenido en el tiempo, porque si es sostenido, este paciente se puede morir. Aquí vemos que recupera el ritmo sinusal. Va y viene, va y viene. Y bueno, la respuesta o la solución a esto es claramente es la ablación, ¿no? Resolver la dificultad. Vean esto aquí, otra más. Aquí tenemos salvas de origen ventricular, ¿sí? Con contracciones de origen supraventricular, en este caso son sinusales porque tienen la P y los complejos son angostos y son regulares, ¿sí? La resolución de esa salva es claramente un estudio electrofisiológico y posterior una ablación.
Vean esto aquí. Este flúter ventricular es una arritmia grave que requiere una resolución rápida, porque el flúter ventricular no tiene, vemos, no hay complejo QRS, es una onda que pareciera regular, no hay, inicialmente puede tener latidos, pero después en el tiempo breve deja de tener latidos, deja de ser efectiva esa contracción ventricular, y entonces si no tiene, por ejemplo, QRS, no tengo que usar electricidad para resolver el cuadro, va a tener que ser desincronizada. Porque recuerden que cuando tiene pulso, yo tengo que administrar electricidad, en este caso una cardioversión, tiene que ser sincronizada porque hay latidos, hay contracción ventricular. Si no tiene pulso, no tiene ondas P, la máquina no va a poder saber en qué momento realizar la descarga eléctrica. Por lo tanto, en ese caso, la maniobra o el tratamiento es la descarga desincronizada. Si uno lo pone en formato sincronizado, va a querer disparar y no lo va a poder hacer, no va a disparar. Vean esta imagen. Uno diría, wow, es un flúter, es una taquicardia. Bueno, es taquicardia, tiene pulso. Bueno, tiene pulso. Vean, y si uno perdón, lo mismo que la otra vez. Aquí, todo el electrocardiograma, vemos que tiene ondas P, por lo tanto no es ventricular, es supraventricular. Antiarrítmicos, ver la posibilidad o no, en este caso, tiene P. Entonces, si uno diría, es muy sencillo, diría, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer un tratamiento? ¿Voy a generar desfibrilación o una cardioversión? Si tiene P, va a ser cardioversión, nunca va a ser desfibrilación. Si no tiene latidos, ya es otra cosa. Vean esto, aquí para cerrar un poquitito la idea. Fibrilación ventricular, hay una actividad eléctrica como la auricular, recuerda, ¿no? Latidos, no hay un solo foco de comienzo de latidos, sino es rápido, múltiples focos, no hay pulso, el ventrículo se incrementa la frecuencia, 300 latidos. Actividad eléctrica, no tiene pulso, no hay una guía que conduce a un complejo QRS, y en ese caso tenemos que realizar la desfibrilación y, por supuesto, la RCP. Vean esto. Esta es una tira que está marcando una fibrilación ventricular. Como los complejos son anchos, se ven anchos. Hay un foco, hay un complejo QRS, no tiene latido. Este está fibrilado, es una emergencia. Le administramos, no sé, droga, no sé, para resolver el cuadro. No, esto hay que darle adrenalina, le administramos adrenalina a un paciente que está fibrilado. Y con esto no, es choque inicialmente, porque está fibrilado. Eh, y el modo va a ser, por supuesto, no sincronizado. Y entonces aquí para cerrar, y ahora quiero mostrarles un simulador, de aquí para cerrar este tema, esta idea de cuándo desfibrilamos y cuándo no, los ritmos desfibrilables, los que que no tienen pulso, es la taquicardia ventricular sin pulso, o el flúter sin pulso, y la fibrilación ventricular. Esos no hay no hay complejo QRS, entonces vamos a desfibrilar. No va a ser una cardioversión, no va a ser en modo sincronizado, sino desincronizado. Y no vamos a desfibrilar, ni tampoco vamos a hacer cardioversión, y sí RCP cuando tiene actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen complejo QRS como si tuviesen normales, pero el músculo, el miocardio no responde.
O sea, uno ve en esta actividad eléctrica sin pulso, ve el complejo QRS, ve la P, inclusive, y dice, bueno, tiene, ve, y si más, si lo mide, por ahí tiene 70, 80 latidos, 100, 60, está bien, pero no tiene pulso. Si no tiene pulso, es una actividad eléctrica sin pulso. ¿Vamos a desfibrilar? No. ¿Vamos a cardiovertir? No, nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer masaje, porque hay que tratar de alguna manera generar volumen, volemia a través del masaje cardíaco. Y tampoco vamos a desfibrilar, y por supuesto tampoco cardiovertir, cuando el paciente está en asistolia. ¿Sí? Ahí, ¿qué tenemos que hacer cuando está en asistolia? Administrar adrenalina, tratar de generar, lo que hace es generar pulsos nerviosos, o sea, generar una arritmia, una fibrilación, y una vez que fibrila, el paciente está fibrilando, ahí realizamos una descarga para tratar de generarle alguna posibilidad de que salga de eso, ¿no? Pero primero tenemos que generar esa fibrilación, si está en asistolia, antes de generar una descarga eléctrica. Y ahora quiero dejar de compartir esto y quiero mostrarles a ver dónde está. Un segundito, déjenme ver. Aquí. Aquí nos vamos a entretener un ratito. ¿Sí? Tenemos un simulador que simula diferentes arritmias. Por ejemplo, ritmo sinusal. Vamos a poner acá, vamos a repasar lo que hemos visto hoy. ¿Sí? Vemos, voy a detener aquí y vemos que cada P conduce hay una contracción, complejo QRS. O sea, ¿sí? Si medimos una R sobre otra, y vamos a ver, hay un micrófono encendido, si vemos una R, el ritmo es regular, y hay una P delante del complejo QRS, el ritmo es sinusal. Ahora, vamos a ver bloqueo de primer grado. Vamos a detener, y lo que vamos a notar que este segmento PQ es mayor a 20 milisegundos. ¿Se acuerdan que los 20 milisegundos es este ancho? ¿Sí? Son 5 cuadraditos. Cada uno es 0,4, 5 son 0,20. ¿Sí? Es mayor a 0,20. ¿Sí? Esto es un bloqueo de primer grado. Bloqueo de segundo grado tipo 1. Vean, cómo aquí tenemos una P, QRS está bien cerca, el segmento PQ, aquí se va alargando y esta no conduce. Este es un bloqueo AB de segundo grado tipo 1, ¿sí? Porque se va alargando. El bloqueo AB de segundo grado tipo 2, ¿sí? Los complejos son más anchos, QRS, y aquí vemos este P no conduce, pero veamos para identificar rápidamente. Este segmento PQ es igual, no hay cambios. El otro se iba alargando, este es igual, pero hay P que no conducen. Este es el bloqueo de segundo grado tipo 2 y que seguramente va a requerir marcapaso como tratamiento. El bloqueo AB de tercer grado, la frecuencia es menor. Recuerden que lo que late la sístole ventricular se genera por complejo QRS. Entonces, lo que pasa en la aurícula va por un lado, o sea, en este caso el bloqueo, incrementa la frecuencia auricular, pero lo que manda es el ventrículo, ¿verdad? Y aquí claramente podemos ver que hay P, aquí hay una P que no conduce, aquí hay otra P que no conduce, ¿sí? Va la aurícula por un lado y el ventrículo va por el otro, ¿sí? ¿Sí? Aquí tenemos diferentes, ¿no? Frecuencias cardíacas auriculares y ventriculares. Podemos ver aquí
es la taquicardia ventricular o el flúter. Si uno, por ejemplo, lo detiene, aquí tiene una frecuencia de 180, ¿sí? Es una taquicardia ventricular. O sea, ¿por qué? No flúter, porque tiene frecuencia cardíaca, tiene latido. El complejo es ancho. Vean lo sutil, ¿no? Una taquicardia ventricular, flúter ventricular, la diferencia, la gran diferencia tiene que ver con si él tiene latido o no tiene latido. ¿Está rápido? ¿Se detecta complejo QRS? No, la verdad que no, pero tiene pulso. Entonces es una taquicardia ventricular, ¿sí? ¿Y aquí qué hacemos? ¿Cardiovertimos o desfibrilamos? Uno decía, bueno, si tiene pulso, hay que cardiovertir, claramente. Bien, ahí tenemos la taquicardia ventricular, eh, pues claramente con pulso, se ve. Y aquí tenemos una fibrilación ventricular. No se ve complejo QRS, si yo lo detengo ahí, no se ve complejo QRS, no tiene pulso. Y esto requiere un tratamiento de emergencia, una desfibrilación. Y aquí, lamentablemente, está una asistolia. Claro, esto hay que constatarlo, que tiene que estar conectado el paciente, no tiene que tener pulso. Muchas veces se ve estas cosas y está desconectado el paciente. ¿Puede pasar? Sí, claro. Claro que puede pasar. En una emergencia, ¿no? O a veces está el paciente conectado y vemos asistolia y es que el paciente se movilizó, o sea, se sacó todos los electrodos, está en asistolia. Y no es que esté muerto. Bueno, voy a dejar de compartir.